A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También estamos unidos en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Lampa, Radio San Valentín, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, ayer 6 de junio recordamos la gesta de Junín, la batalla de Junín. La presidenta de la República estuvo en el santuario histórico de Chacamarca. Llegó allí y no fue bien recibida. Pese a que la televisión nacional trató de ocultarlo por todos lados, fue muy abucheada. Y también hay que decir que la población fue bastante reprimida porque no se les dejó entrar a la ceremonia. Por otro lado, los dominicales ayer nos informaron también sobre algunos congresistas. Rosa María nos va a analizar en breves instantes nuevamente el tema de los congresistas, comenzando por el señor Alejandro Soto, presidente del Congreso, que se hizo su ley propia, la ley Soto, para no ir preso por 8 años y 8 meses. En el Congreso no dicen absolutamente nada del tema. A la señora Lady Camones la sacaron por menos, lo hemos recordado el día viernes. También nos hemos enterado ayer por Panorama que el congresista, uno integrante de Los Niños, Darwin Espinosa, habría tratado de gestionar con el expresidente de Sedapal, con el señor Francis Dumbler, una reunión para ayudar a la empresa Marca Group de la señora Sara Koday. También está implicado en este tema el congresista Darwin Espinosa, de lo cual él tiene que dar alguna solución. Y también la señora Digna Calle sigue haciendo noticia porque nos enteramos que tiene muchas propiedades, 4 propiedades en Estados Unidos, y no piensa, creo que, venir a Perú. De todo esto y el tema de Ollantumala y Nadine Heredia, que han pedido también más tiempo para seguir investigado, de todo esto analiza Rosa María Palacios en los siguientes minutos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo? Tenemos que empezar, como todas las mañanas, además de comentar las noticias de este fin de semana, dando lectura a nuestros auspiciadores. Y tenemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y tenemos otra nota también que nos han enviado, pero lamentablemente no la puedo abrir. Pero vamos a tratar de leerla en un momento sobre la universidad que tenemos acá, ¿sí? Otra universidad de la que vamos a hablar, pero lamentablemente las fotos que mandan han tapado el texto y no puedo leerlo,
así que Abel lo va a tener que componer en un instante. Ya Muy te lo bien, envié, Rosa María, te acabo de enviar una captura de pantalla del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Ya lo tienes eso ahí? es, Ahí el está. instituto, Instituto ahora de sí, Bioética de la Universidad eso, Católica Santo tenía Toribio chicada de la Mogrovejo. información. Ok, el Instituto de Bioética, USAT, Instituto de Bioética de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, busca desde la bioética personalista proteger a la persona humana y su dignidad. En este sentido, entre sus actividades destacan Líderes Generación Provida, revista Apuntes de Bioética, programas de maestría en bioética y biojurídica, diplomado internacional, cuidados paliativos y bioética, y el curso internacional Bioética, nuevas tendencias y desafíos al público en general. Para contacto, hecha con @usat.edu.pe, celular 9391668849. Exactamente. Muy bien. Y también ustedes nos pueden ayudar. Siempre pedimos su colaboración. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en la pantalla, colocan su teléfono, capturan la foto y nos hacen una donación a través de Yape o Plink. Pero si ustedes no tienen Yape o Plink o no están en el Perú, pero tienen una tarjeta de crédito, pueden colaborar con nosotros a través del sistema PayPal. Es un sistema muy seguro. Lo único que tienen que hacer es entrar a Radio Santa Rosa, a la página web www.radiosantarosa.com.pe y seguir las instrucciones, que son muy sencillas. Aprovechamos para agradecer a todos los que nos hacen donaciones periódicas. Hay unas personas que cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses nos ponen algo desde todas partes del mundo. Así que muy agradecidos. La radio vive de sus donaciones y de nada más, y de las muy pequeñas publicidades que de la comunidad católica siempre nos acompañan. Muy bien, Abel. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que hablar un poco de las noticias políticas del fin de semana. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por lo que ayer Cuarto Poder sacó sobre el señor presidente del Congreso, la ley Soto. Bueno, parece que los colegas al fin se dieron cuenta de que este era un tema muy serio. Como yo les comentaba el viernes, el jueves se publicó esta noticia en La República. El viernes y el sábado ha continuado en La República. Yo he escrito sobre esto el domingo, pero yo veía que nadie más nos acompañaba, ¿no? Una cosa un poquito extraña, bien extraña, por decirlo menos. Anoche ha salido noticia en Cuarto Poder, hoy día la escuchó en La Encerrona y en otros medios, pero en el Congreso no dicen una palabra. A mí me llama la atención. Es un asunto que debería estar en primera plana. O sea, el presidente del Congreso se beneficia de una ley que él aprueba para sí mismo contra el reloj para no ir sentenciado por 8 años, 8 meses por el delito de estafa. Acá como si se oyera llover. Bueno, en el Congreso ni les digo. Y no es el único. Este fin de semana sí se conoció a través del diario El Comercio que Joaquín Ramírez también se ha beneficiado. Es un caso diferente al de lavado de activos, por cierto, pero también se ha beneficiado. Ya ya había perdido en primera instancia y estaba en la segunda instancia en la apelación, ha pedido la prescripción. Y se la han dado. También por un caso de estafa. Ay, 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 ay. Y siguen firmas, ¿eh? Esto no va a parar. Esto no va a parar. Todas las semanas vamos a tener el caso de alguien, digamos, todo el que ha cometido un delito antes del 2012, con penas que tienen máxima entre 6 y 8, ahorita comienzan a prescribir todos. Ni que sería los que cometieron delitos en 2006, ¿no es cierto? Esos van a terminar ahorita su cómputo. O sea, es verdad, hay que decirlo, es verdad que los fiscales tienen que hacer su trabajo y que una persona no puede estar 15 años procesada. Pero esto de acortar los plazos de prescripción, la verdad que es bastante fresco. Vamos a regresar sobre eso, pero ahorita vamos a entrar con Carolina Trivelli,
¿Por qué? Porque vamos a hablar del mensaje de Fiestas Patrias y las políticas sociales. Hemos estado la semana pasada hablando de varios temas que vinieron en el mensaje presidencial porque se presume que un mensaje fija el derrotero de un país por los próximos meses o por lo menos refleja las intenciones de un gobierno. Hemos hablado de economía, hemos hablado de salud y educación la semana pasada. Ahora vamos a hablar, ha llegado el turno de hablar de políticas sociales, teniendo en cuenta además algo muy importante. La señora presidenta ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante 16 meses, o sea, terminó 15 días antes de juramentar como presidenta de la República. Se suponía que en el mensaje iba a incluir, porque se tiene que incluir las realizaciones del último año, las suyas propias en el MIDIS. Muy bien, estamos con, como les decía, Carolina Trivelli, vamos con ella inmediatamente porque nos va a tener que abandonar temprano esta mañana. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias Rosa María por la invitación y mis disculpas, pero a las 9 tengo que estar en otra reunión. No, antes de las 9 quedará liberada, mucho antes de las 9. Muy bien, el mensaje, nosotros esperábamos algunos temas que son, digamos, centrales. Algunos se han tratado, algunos temas como la anemia, algunos temas como cuidados de la salud oncológicos, por ejemplo. No es que la inclusión haya estado ausente en el discurso, pero yo tengo una primera aproximación. Quería saber cuál era la suya. ¿Qué piensa del mensaje respecto a los temas de inclusión social? A ver, uno lo que esperaba, como tú bien dices, es que habiendo sido la presidenta ministra del MIDIS, tuviera, ¿no?, mucho conocimiento y que favoreciera poner las prioridades de los temas de inclusión social en el mensaje por su propio conocimiento, pero además porque la coyuntura así lo amerita, ¿no? Tenemos un incremento en las cifras de pobreza, acompañado no solamente de más personas en situación de pobreza, sino de peores condiciones para aquellos que ya estaban en situación de pobreza, ¿no? Una precarización del mundo de la pobreza, y acompañado de un problema de crisis alimentaria, ¿no?, que configura una crisis social importante que requiere atención del Estado. Estos problemas sociales no se resuelven diciéndole a las familias, hágase cargo. Esto requiere, ya por la magnitud que tiene y por la tendencia que viene, ¿no?, de una acción del Estado distinta a más de lo mismo. Y lo que mostró la presidenta en el mensaje fue, bueno, seguiremos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, que hicimos el año pasado y que venimos haciendo los últimos 10 años. Y eso claramente no refleja ni prioridad en el tema social, ni una estrategia para la nueva coyuntura, ¿no? Y además, hay en el mensaje algo que es la atomización de pequeñas iniciativas, ¿no? O sea, no está mal, son pequeñas iniciativas, pero, y lo pequeño también es hermoso, pero no tienes un marco general. O sea, a ver, la pandemia hizo que se rompiera, que se quebrara algo que había sido muy importante respecto a los bonos en el Perú o a los subsidios directos del Estado. Los subsidios directos del Estado hasta antes de la pandemia fueron entregados de manera absolutamente extraordinaria, acotada y siempre a cambio de, o sea, el programa Juntos implicaba que yo vacune a mi hijo, que lo mande al colegio, ¿no es cierto? Las bonificaciones eran muy acotadas, ¿no? Personas de pensión 65 tenían que estar en condiciones de extrema pobreza, de indigencia. Eso se rompe con la pandemia, pero pasada la pandemia tendríamos que haber rediseñado cuál va a ser la política de bonos del Estado peruano. Y de eso no se dice una palabra en el mensaje, y ya es hora de que se diga. Sin duda, porque además, sin duda, los bonos cumplieron un rol insuficiente porque no lograron evitar que subiera la pobreza, pero sí cumplieron un rol, ayudaron a las familias, pero fueron bonos, como tú dices, con problemas de focalización, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Muchos recomendamos la posibilidad de, contra el bono, exigir información para conocer cuáles eran las características y las condiciones de las personas que más necesitarían ayuda de ese tipo. Pero además fueron bonos
como por una única vez, ¿no? Te ganaste una rifa, Exacto. ¿no? Que te ayuda, la usas para enfrentar la situación adversa que enfrentas, pero no te genera un cambio de patrón, no te permite planificar, ¿no? Y yo creo que lo que uno esperaría en una situación de incremento de pobreza acompañado de crisis alimentaria es una estrategia que diga cómo voy a enfrentar esos dos problemas con una estrategia de mediano a largo plazo, porque la crisis alimentaria y el incremento de pobreza no va a terminar en diciembre de este año y seguramente en diciembre Ahora, del próximo. se siguen repartiendo bonos. Ese es el problema. Y Pero se muy siguen poquito, ofreciendo. ¿no? Pero muy Claro, poquito. Y pero se, muy así spot, ¿no? claro, vamos a hacer el bono Yanapay, inscríbete. Mm. Pero yo no sé si me toca, no me toca, por qué me toca, qué tengo que hacer a cambio. La política de bonos tendría que tener, si es que va a haber una política de bonos, una focalización y una organización que Una te diga estrategia, ¿no? exactamente, juntos tiene una estrategia muy clara, ¿ya? En Pensión 65 también, ni una palabra, salvo que yo me haya perdido algo. No, no, no. Y es más, perdí una gran oportunidad. El programa Juntos probablemente es el único programa social que ha tenido una adaptación en su política de expansión en respuesta a la situación de pobreza post-pandemia. Y se ha permitido que el programa Juntos entre a zonas urbanas donde antes no operaba y el programa Juntos, con los limitados recursos que tiene, se ha concentrado en incluir de manera temporal y extraordinaria a familias con madres gestantes y con niños pequeños, para asegurar que esos primeros años de vida, que son tan importantes para temas de anemia, desarrollo infantil temprano, esas familias estén protegidas. Eso que es una cosa importante y que es una acción proactiva y que responde a la coyuntura, no fue detallado, digamos, en el mensaje, que es lo único novedoso que tenemos desde el sector. Entonces, había que concentrarse ahí. Lo segundo es que toda la discusión el último semestre, digamos, ha estado alrededor de el cambio, ¿no? La diversificación del perfil de pobreza. No solamente pobreza en zonas rurales, que sigue siendo muy alta, en particular la pobreza extrema, sino este incremento en pobreza en grandes ciudades, en particular en Lima metropolitana, agravado por el tema de crisis alimentaria. Ahí tenías una enorme oportunidad de decir cómo vas a enfrentar ese problema, porque con los programas que tienes, con la estrategia que tienes, no estás llegando a atender ese problema. Mencionó algo de anemia, pero no mencionó el problema de malnutrición y que era la oportunidad de hablar del problema de crisis alimentaria, el origen primigenio de los problemas de malnutrición, desnutrición, anemia y sobrepeso y obesidad es un problema de crisis alimentaria, ¿no? Asociado a la pobreza. Y lo otro, mencionó algo de apoyo adicional para ollas comunes, pero de nuevo, repitiendo el mismo mecanismo que sabemos que no es efectivo, de el MIDIS le entrega dinero al municipio, el municipio con el comité de gestión compra algo y le entrega a las señoras. ¿Por qué no es efectivo? Hay algunas personas dicen que eso es lo que les salvó la vida durante la pandemia. ¿Por qué no es efectivo? Las ollas son muy efectivas, el problema es que el Estado no las ayuda, ¿no? Las ollas okay, son en su mayoría autogestionarias, o sea, como 70% de su operación depende del esfuerzo que hace la propia olla en vender raciones a muy bajo costo para subsistir. Tienen algunas donaciones del sector privado, de comerciantes de los mercados mayoristas, eso todo muy bien. Y un poquitito de ayuda del Estado canalizado a través de los municipios distritales. Pero esto es bastante lento, muy insuficiente y no permite que este modelo de solución comunitaria de emergencia, que es la olla común, logre consolidar una escala mínima de operación que le permita tener los utensilios correctos, dedicarse a mejorar prácticas de inocuidad y de contenido nutricional, ¿no? Y diversificar lo suficiente los alimentos. Hacen lo que pueden, claro, pero la pregunta es ¿por qué el Estado no las ayuda más si ellas, esas señoras organizadas, voluntariamente están haciendo lo que el Estado debería estar haciendo, que es ayudar a las familias que hoy día enfrentan una situación de hambre? Y el tema del vaso de leche fue mencionado en el discurso. Sí. A mí me llamó mucho la atención, porque, a ver,
yo sé que nos van a crucificar o me van a crucificar a mí, pero de todos los programas sociales es el que menos impacto tiene en la salud de los niños, pero sin es duda. políticamente, digamos, el más vendedor desde los 90, desde los 80 en realidad. ¿Ya? Es muy vendedor el programa del vaso de leche. Sin embargo, ya sabemos que no es el mejor programa, es uno de los peores programas que se tiene, es de administración municipal. Esta mención al vaso de leche, ¿cómo la sentiste? Porque parecía más política que, más clientelista y política que una mención de un programa de apoyo social. Sin duda, tú tienes hoy día como 3 rutas, 4 rutas para incidir en el problema alimentario. Una es usar los programas sociales que tienes, comedores populares, ¿no? Y clubes de madre a través del programa de complementación alimentaria que maneja el MIS con municipios. Ahí ha sumado el tema de ayuda a las ollas, que tiene algunas peculiaridades porque no son organizaciones que estén reconocidas en ese programa. Y Jaliwarma, donde podrías aumentar. Jaliwarma durante la pandemia le entregó donaciones a organizaciones comunitarias para el tema alimentario. Y Vaso de Leche. Vaso de Leche tiene serios problemas de focalización, ¿no? Y de impacto, como tú dices, pero lo que tiene es una red muy organizada, sobre todo en zonas urbanas. Y más bien, o sea, si le vas a poner recursos de nuevo, es contra algo, ¿no? Y Claro, debería ser, le doy más recursos para capitalizar la red que tiene Vaso de Leche, ¿no? En favor de que eso se vuelva una oportunidad de mejorar el impacto, ¿no? Y la llegada, la entrega de alimentos a familias que lo necesitan. Aquí anunciaste que le habías dado más dinero, pero no contra nada. Y entonces eso suena bastante poco efectivo, cuando por el otro lado a las organizaciones que están cumpliendo un rol fundamental como las ollas le das un poquitito de dinero. sí, eso es raro, la verdad que sí. El otro gran programa que tiene el ministerio es Caliwarma, pero, y además con que ha tenido grandes objeciones y luego mejor entendimiento del programa. El programa se suspende durante los 2 años de pandemia, parcialmente, porque en algunas comunidades sí se llegó a repartir por lo menos las raciones desde el colegio se enviaban o se pedía que se recoja, hubo algún apoyo parcial. Este último año debió haber sido el año de evaluar un Caliwarma full, ¿no? O sea, ya completo a nivel nacional, expansión, pero tampoco nos dijo nada, ¿no? Entonces nos quedamos Es un poco con... es impresionante porque es el programa más grande, digamos, que tienes, Claro, porque es un de plata, programa no solo en plata, sino en cobertura. Jaliwarma entrega como 4 millones de raciones al año, ¿no? Al día. al día, 190 días del año, ¿no? Entonces claro. es mucha cobertura. Y en un momento de crisis alimentaria, ¿no? El rol de Jaliwarma termina siendo clave porque es lo que conecta al Estado con la protección de la alimentación de los niños, ¿no? Jaliwarma en una situación de crisis alimentaria post-pandemia demoró mucho en regresar con atención full en las escuelas, tanto por problemas operativos como por la preferencia de padres de familia en un contexto de crisis, de que mejor les entregaran a ellos la canasta de productos para que ellos en casa comieran, porque era importante. Y ahí, en vez de pelear con los padres, lo que tuvo que hacerse es un programa complementario, ¿no? Jaliwarma de lunes a viernes en la escuela, y ya el viernes entregas una canasta para el fin de semana, para toda la familia, digamos, lo que fuera necesario, porque realmente la situación de limitaciones en el acceso a alimentos de las familias es muy grande, entonces hay que ponerlo en contexto. Sin embargo, como sigues enfrentando un problema alimentario serio, que afecta en particular a los niños chicos, lo que uno esperaría en ese contexto es una acción muy decidida del Estado a través del MIDIS, de, por ejemplo, en zonas urbanas donde ha crecido mucho la pobreza, al menos en los distritos donde ha crecido mucho la pobreza, pasar de una ración a 2 raciones para los niños en la escuela, con lo cual te aseguras que cuando regresan a su casa ya tienen por lo menos 70% de las proteínas, de las vitaminas que necesitan para subsistir, ¿no? Y de nuevo, esto nos lleva a lo mismo que decíamos antes. El mensaje no mostró ninguna estrategia frente a la coyuntura de incremento de pobreza, precarización de las personas en situación de pobreza y crisis alimentaria, que es lo que necesita
ser el corazón del sector hoy día, ¿no? Claro, además teniendo los programas, porque no hay que crear nada, es como transformo, apuntalo, direcciono en las líneas que la realidad me está imponiendo hoy. Bueno, vamos a hacer los cambios y estos son los cambios. Y sin embargo, de eso no se dijo nada. Exacto, Ahora, cero estrategia, ¿no? Ese es el problema. ahora, yo sé que lo vemos desde fuera, pero ¿crees que el MIDIS ha perdido capacidad operativa? A ver, los programas del MIDIS, ¿no? Son todos presupuesto por resultados, tienen un esquema operativo claro, transparente, reglas de juego que están bien, entonces eso les permite seguir funcionando, pero no les permite adaptarse, innovar, porque ahí lo que necesitas es capacidad estratégica, es Claro. capacidad para moverte de lo que haces todos los días, hacer algo un poquito distinto o añadirle algo. Esa es la parte en la cual yo creo que se ha perdido capacidad. No, el MIDIS ha continuado haciendo lo que venía haciendo, ¿no? Y eso está bien, Claro. pero eso es insuficiente porque la coyuntura, el contexto ha cambiado, la realidad te exige respuestas adicionales y ahí creo que es donde tenemos una limitación. En la pandemia se logró hacer algo con mucho esfuerzo, demoró casi año y medio, que era tener, digamos, no un censo de pobreza, pero sí la focalización casi, ¿no? De todas las personas por debajo de línea de pobreza en el Perú, con nombre, apellido, DNI, ubicación física, etcétera, justamente para poder repartir bonos. Esa base de datos ¿es valiosa, no es valiosa hoy? ¿Sirve, no sirve? ¿Se puede utilizar a futuro? A ver, el MIDIS tiene este sistema de focalización de hogares donde está el padrón de hogares, ¿no? Que estaba con mucha data desactualizada. Durante la pandemia se trató de actualizar lo más que se pudo. Quedaron algunos vacíos, algunos problemas que no pudieron resolverse a tiempo, desgraciadamente. Y en paralelo se creó, si recuerdas de la época de Vizcarra, esta idea del registro nacional, ¿no? Esta lista a partir de los DNI de todos los peruanos que se hacía esta cosa que se llamó focalización inversa, ¿no? Entonces tenías la lista de todos los peruanos y decías a quiénes puedo sacar de aquí porque tienen un empleo formal, porque están en la planilla electrónica, porque declararon impuestos el año pasado, eso lo sacaste y te quedaste con el resto. Hoy día el MIDIS está haciendo un esfuerzo muy interesante de trabajar con estas dos bases de datos, el padrón de hogares y el registro nacional, que son individuos, para generar una nueva gran base de datos. Entiendo que van a levantar información complementaria justamente porque lo que tenemos hoy día está muy parchado y hay que arreglarlo. Si no tenemos un buen sistema de información, es muy difícil ser efectivos, en particular en situaciones de pobreza urbana, donde la pobreza, ¿no? Se presenta, consigues un trabajito y ya no estás en situación de pobreza. Pierdes el trabajito, estás en situación de pobreza. Aparece el fenómeno del niño, caes en pobreza. Claro. Y eso requiere un sistema de información que no se basa solo en encuestas, sino en mucha data complementaria, administrativa, de servicios, de otras fuentes. Y creo que en eso el área de focalización del MIDIS está trabajando hoy día con el apoyo de un montón de expertos y ojalá tengamos un mejor sistema. Pero eso no estuvo en el mensaje. No, y debió ser es un trabajo de mediano a largo plazo que sienta las bases para lo que sea toda la política social a futuro. Claro, o sea, es como tú dices, no sé, de repente no le pasaron los datos correctamente para el discurso, ¿no? Porque te los manda el ministerio, pero las cosas que debieron estar no estaban, y las que no tenían mayor importancia sí estaban. A ver, Rosa María, cuando estos discursos tienen una tensión siempre, ¿no? Y la responsabilidad es de la oficina de la PCM, digamos, que es la que consolida, ¿no? Los sectores mandan su propuesta de lo que debe ir en el discurso, que tiene que tener dos partes. Una es rendir cuenta de lo hecho, porque eso es una obligación, ¿no? Y la otra es hacia adelante, ¿qué ofreces? ¿No? Y es la PCM quien ordena y saca y consolida la información. Mi sensación es que aquí no hubo mirada de prioridades,
¿no? Porque tú lo que necesitas en un discurso es transmitir un mensaje, cumplir con dar cuenta, porque eso es lo que te exige Claro. la norma, pero tener una estrategia que comunicar. Voy a hacer estas cosas. En la coyuntura actual, esas prioridades tenían que ser poquitas, ¿no? Claro. Porque mensaje político y después en la parte operativa, 2 o 3 prioridades. Y la verdad, una de esas, por supuesto, debió ser el tema social por el contexto de incremento de pobreza y crisis alimentaria. Y no fue, ¿no? Y entonces, claro, lo que pones de un sector es lo que te suena, ¿no? El funcionario que armó las prioridades seguramente sacó de lo del MIS lo que le pareció más interesante, pero eso no te genera un discurso Claro. ni una buena rendición de cuentas, ¿no? Para que entienda nuestra audiencia, en 2019 el Perú tenía 20% de su población en pobreza. Hoy día, 2023, tiene 27% de su población en pobreza. Post pandemia, o sea, no estoy hablando de la caidaza que tuvimos en pandemia. Ya se acabó la pandemia hace un año, digamos más o menos, y tenemos 27%. Esos 7 puntos implican que hay un grupo de peruanos que regresa a una situación de la cual ya había salido. Y eso para un país debería ser una tragedia. Debería ser el titular de tu mensaje, ¿no? O sea, es una tragedia que gente que había salido de la pobreza está regresando a la pobreza. Rosa María, con el agravante que con la situación económica que tenemos ahora y con la poca efectividad, estrategia en temas de política social, eso no solamente no se va a reducir, sino seguramente va a seguir creciendo, número 1. Y número 2, si uno mira a nuestros vecinos, Colombia y Chile han reportado reducciones en pobreza a pesar de que han tenido crecimientos muy paupérrimos, ¿no? Y entonces algo no estamos haciendo bien. Y creo yo que nuestra primera obligación es con esos peruanos que están pasando necesidad y que han caído en una situación de pobreza, pero también con aquellos peruanos que ya estaban en situación de pobreza y que son los que más han visto empeorar sus condiciones de vida el año pasado. Eso es realmente condenarlos a que solos no van a poder salir, ni así crezcamos a 5%. En 2019, dentro de ese 20%, la extrema pobreza era 4%. ¿A cuánto se ha incrementado ahora? Era menos de 4 y ahora es 5. En el Perú rural, 15% de la población rural del Perú enfrenta una situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que si usas todo lo que tienes a tu disposición, todos los ingresos, toda tu producción, todas las donaciones, todo lo que tienes, no te alcanza siquiera para la canasta alimentaria. O sea, esas son familias que están pasando hambre y deberíamos tener una estrategia hoy día focalizada en atender a la población que está en situación de pobreza extrema, porque los niños de esas familias van a crecer con serias limitaciones para su desarrollo. Y lamentablemente la estrategia de las familias a lo largo de generaciones en extrema pobreza, la estrategia de sobrevivencia es la migración. Es la migración y es echar mano a todo lo que tienes a tu alcance. Pero hoy día lo que estamos viendo es que le estamos dejando la responsabilidad de enfrentar esta coyuntura tan negativa a esas familias que ya están en una situación muy precaria. Claro. Eso tiene que ser responsabilidad de la política pública, es un asunto de interés público. Son peruanos que no están teniendo posibilidad de insertarse en actividades que les permitan salir adelante. Hay que ayudarlos, no hay ninguna duda sobre eso. Y deberíamos focalizar ahí. Esto de que hemos hablado alguna vez, que son familias además que, y sobre todo las que están en pobreza también, que un evento catastrófico de cualquier tipo simple y llanamente los manda de un golpe a la extrema pobreza. O sea, viene el fenómeno del niño, pierden la casa y todas sus cosas, regresan a la extrema pobreza. Viene una peste, viene una enfermedad imprevisible, una enfermedad oncológica. No hay forma de que la puedan afrontar. Te roban la mercancía que tenías para tu pequeño negocio de mañana y te quedas mañana sin comer, ¿no? Cierran momentáneamente la cuadra en la cual tú tenías tu venta ambulante, ¿no? Y entonces no pudiste vender, mañana no vas a comer. Esa es la situación de precariedad. Y entonces, esa situación de precariedad se ha hecho mucho más vulnerable después de la pandemia, cuando ya agotaste
todas las posibilidades de vender tus activos, de pedirle a tus familiares, de pedirle fiado a la bodega, porque ya todo eso lo gastaste durante la pandemia. Entonces llegas a esta situación tan adversa con mucho menos respaldo y herramientas para enfrentar la crisis. Por eso es que es tan importante la acción del Estado. Claro, y frente a eso no han habido respuestas, lo cual resulta bastante aterrador, dada la situación en la que estamos. Como tú dices, en los países vecinos están logrando reducir todavía pobreza. Ahora, siempre decimos, el Perú, y eso hay que decirlo, ¿no? Tuvo una extraordinaria reducción de pobreza. Cuando terminábamos el siglo XX, la pobreza estaba en 60%, me parece. No, tremendo. El Perú ha sido muy exitoso en bajar rápido la pobreza, pero ha sido muy poco exitoso en sostener esa reducción de pobreza ante situaciones adversas, la pandemia, ahora la crisis política, la crisis económica, y también ha sido muy lento, estamos siendo muy lentos en poner eso como primer objetivo de la nación. El primer objetivo de la nación es que la gente esté bien, que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer. Claro, por lo menos la salud física, la nutrición debe ser, si no, no podemos hablar pues de salud, educación, inversión y qué sé yo. Ahora, exacto. Hay una, digamos, comunicación directa entre la situación económica del país y el índice de pobreza. Cierto es que se puede seguir reduciendo pobreza con un crecimiento pequeño, pero llega un momento en que esto es imposible. Los cálculos optimistas hablan de un crecimiento de 1% este año. 0.8, dicen otros, por eso no te alcanza para nada más que para 400.000 migrantes el año pasado y probablemente 400.000 migrantes este año. O sea, bajo crecimiento te genera mucha presión para tomar dos decisiones, creo yo. Una es priorizar bien qué es lo que vas a hacer, y concentrarte en aquello que es más importante, más relevante en la coyuntura. Y dos, gastar mejor, porque como vas a tener también, cuando no hay crecimiento suficiente, tampoco hay tanta recaudación, vas a tener menos recursos, entonces tienes que gastar muy bien, tienes que ser muy efectivo y dejar de gastar en cosas que no sean las más efectivas, ¿no? ¿Qué crees que hay dentro de programas sociales? Sí, Abel. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Ah, ya, yo pensé que nos íbamos de largo, ya. Hacemos la pausa y regresamos unos minutos más con Carolina Trivielli, con qué, la pregunta la dejo planteada, ¿en qué se está gastando? No mal, pero podríamos gastar mejor. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y el Instituto de Bioética USAT busca desde la bioética personalista proteger a la persona humana y su dignidad. En este sentido, entre sus actividades destacan Líderes Generación Provida, revista Apuntes de Bioética, programas de maestría en bioética y biojurídica, diplomados internacional, cuidados paliativos y bioética, el curso internacional de bioética, nuevas tendencias y desafíos al público en general. Si usted quiere participar, pónganse en contacto en el correo echacon@usat.edu.pe o llame al teléfono celular 939 16 6849. Retornamos en breve. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con la doctora Carolina Trivielli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y después vienen los análisis que están pidiendo de todos los temas. Adelante, Rosa María. Muy bien, estábamos conversando sobre, la primera opción es en qué puedo hacer, cuáles son mis prioridades, porque los recursos del Estado, aunque ustedes no lo crean, no son infinitos. Y la segunda es, bueno, ¿en qué estoy gastando mal? ¿A dónde no estoy llegando? Y en ese análisis fino, ¿dónde están los problemas? A ver, aquí hay que hacer dos cosas, ¿no? Una, como decíamos, por ejemplo, esto que está haciendo el programa Juntos, ¿no? En vez de crecer en cualquier lugar, como es una situación de emergencia, me concentro en la población que me parece la más necesitada y vulnerable. Entonces me concentro, solo está afiliando hogares con madres gestantes y niños pequeñitos.
Bueno, perfecto, eso es una estrategia, ¿no? Un criterio. No haces todo lo que siempre haces, sino te vas allí donde eres más importante en esta coyuntura. Y lo segundo es que tienes que comenzar a mirar qué cosas puedes cortar que no sean las más importantes para esta coyuntura. Pero para eso necesitas tener prioridades de política. O sea, me voy a concentrar en seguir haciendo programas de todo tipo de capacitación, o me voy a focalizar en que la gente tenga alimentos, ¿no? Entonces, si me voy a focalizar en que la gente reciba apoyo para consumo alimentario, comienzo a mirar en el Estado qué programas tengo que pueden ser buenos, pueden ser importantes en otra coyuntura, y en esta tienen que ponerse en suspenso, tienen que reducir su escala para liberarme recursos para aquello que es lo más importante. Y creo que esa discusión no se está teniendo. El presupuesto del Perú tiene montones de programitas, actividades que en una situación de crisis tienes que poder revisar. El problema ahí es que tienes poca evaluación dentro del aparato público como para decir, bueno, los ranqueo del más efectivo al menos efectivo, del más grande al más chico, y entonces ahí, pero claramente tienes que poner, alinear el presupuesto para que sirva a tus prioridades, no simplemente mantener el carácter inercial del presupuesto. Ahora, al final del día, digamos, cuando tú armas un presupuesto, siempre van a haber sacrificios. Y el problema del MIDIS es que termina siendo un ministerio, termina siendo, digo, porque no tiene por qué ser así, tremendamente clientelista. O sea, los gobiernos quieren manejarlo como un ministerio en el cual se genera una clientela. Y lo que te dice la mayoría de la gente es, mira, yo no quiero que me den un bono o que a mis hijos les den de comer, yo quiero que me den un trabajo, yo quiero trabajar y ganarme mi plata y decidir en qué la gasto. ¿Qué puede hacer el Estado por mí? Y la respuesta a esto es poco. Te puede generar un entorno, pero poco. A ver, como tú dices, la mejor receta para superar condiciones de pobreza es que la gente tenga ingresos suficientes, generados a partir de sus propias decisiones y usando su esfuerzo personal, digamos, eso es lo ideal. Y para eso se necesita que haya más empleo. Para que haya más empleo se necesita que haya más inversión privada, porque eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera demanda y eso es lo que genera el movimiento que genera oportunidades de empleo y de emprendimiento para las familias de menores recursos. Pero el Estado sí puede hacer algunas acciones para asegurar que ese proceso, ¿no?, sea más inclusivo, ¿no?, beneficie a distintos grupos. Y ahí tienes instrumentos que se usan en particular en situaciones de emergencia, programas de empleo temporal, programas de conexión de determinadas capacidades con determinadas ofertas, y eso lo hacemos poco y mal, ¿no? Y creo que esa sería un área importante en esta coyuntura. Hay mucha experiencia a nivel mundial de programas para sustentar situaciones de crisis con estrategias a través del empleo. Y eso, la verdad que en el Perú Claro, o sea, muy por ejemplo, si el Estado anuncia inversión pública, todos los que escuchamos es infraestructura. Si es infraestructura, es construcción civil. Construcción civil es intensiva en mano de obra. Entonces, esa inversión pública debería tener un impacto en el empleo de la zona importante. Y eso sin duda, y lo tiene. Debería estar sobre la mesa en la discusión. Ahora, como pasa siempre, tú terminas el puente y se termina el empleo. Entonces necesitas que esa inversión pública sea más o menos sostenible en el tiempo en la zona, para que si yo me dedico a construcción civil, tenga algo que construir en el tiempo o pueda cambiar rápidamente de empleo, pasar de lo que se hace en muchos valles del Perú, pasar de la agricultura a la construcción civil más o menos rápido. Hoy día las fuentes de ingreso de las familias peruanas son bastante diversificadas, ¿no? Las familias son muy efectivas en echar mano a las distintas oportunidades que se les abren. Y en tu ejemplo, me empleo, vendo mi mano de obra, tengo jornales por un tiempo mientras se construye el puente, pero lo importante ahí es acompañar la construcción del puente
con un programa de desarrollo de emprendimientos, de capacidades, para que cuando el puente exista yo pueda usar el puente para ir al mercado, para vender algo, para ofrecer algún servicio, ¿no? Claro. Y hay mucho de eso que no se está aprovechando, ¿no? El tema de generar actividad económica requiere que hayan unas condiciones mínimas también en los territorios. Y lo que tenemos en el Perú es que allí donde hay puente, no hay conexión de teléfono. Donde hay conexión de teléfono y puente, falla la electricidad. No, no hay, ¿no? o no hay mercado. Y entonces hay que generar más paquetes, ¿no? Y hay que concentrarse en generar paquetes que realmente cambien la matriz de oportunidades de un territorio, de una ciudad, de un pueblo, de una zona rural. Y en concreto, yo creo que una oportunidad que también se desperdició en el mensaje es que estamos de nuevo comenzando la campaña grande agrícola, ¿no? Y los agricultores vienen de años muy malos, viene un año con mucha incertidumbre por el tema climático, y debió anunciarse una acción para ayudar a que esos agricultores puedan tomar las mejores decisiones, sembrar lo más que se pueda, porque eso se traduce no solamente en alimentos para todos los demás peruanos, sino en unas fuentes de empleo muy dinámicas, ¿no? La agricultura genera mucho eslabonamiento entre sus proveedores, pero también en toda la cadena de comercialización. Lo que el sentido común le dice hoy a los agricultores es que hagan que se siembre ya para cosechar en 3, 4 meses, porque luego de diciembre todo es impredecible. O sea, el problema es que no tienes lluvias antes, ¿no? Entonces, el ciclo agrícola te complica mucho y entonces sí tendrías que estar haciendo asistencia técnica, promoción de cultivos lo más seguros posible, los más resistentes a cambios en situaciones de lluvia, de temperatura, porque es un año difícil para los agricultores. Lo que hace el agricultor en una situación de tanta incertidumbre es arriesgarse poco, ¿no? Lógico. Y entonces, más bien, no el Estado tendría que ayudarlo a que se arriesgue un poquito más, claro, y protegerlo, pero, ¿no? Carolina, mira lo que ha pasado en agricultura, que es la de subsistencia, la que más ha sufrido, con el tema de los fertilizantes. En este mensaje se ha anunciado la compra de fertilizantes. ¿Ya? Pero, un fertibono. Un fertiabono, ¿ya? Pero claro, el problema es que el problema tiene 2 años. O sea, llegó ya con Castillo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los fertilizantes se dispararon y las compras se cayó 4 veces. Sí, no hubo forma. Al final algo se ha comprado y algo se ha distribuido tarde y mal. Ya los propios agricultores tomaron sus propias decisiones al margen de lo que el Estado podía hacer por ellos. Los que pudieron abonaron, los que pudieron no abonaron mucho menos, con impactos graves en la productividad. Y ya está. Entonces ahí tú tienes otros puntos que se te van a la pobreza. Y por eso mismo, creo que hacer un plan para ayudar a la agricultura familiar, ¿no? Claro. Te permite incidir en economías locales o que están en situación de pobreza y generar eslabonamientos interesantes para atrás y para adelante, ¿no? De esa actividad, que además incide en la cantidad de alimentos que vas a tener en los mercados el próximo año. Entonces, claro, porque todo solo ganas ahí. Niño es desborde en el norte y toda la costa en realidad, y sequía en el sur. Por eso mismo necesitas tomar acción, ¿no? Y no es solo, o sea, está muy bien limpiar los cauces de los ríos y evitar el mayor desgracia, no, hay que limpiarlos ya. Pero también hay que trabajar con los productores para que puedan tomar las mejores decisiones, porque esas además afectan el consumo alimentario de todos los peruanos. Claro. Muy bien, no molestamos más a Carolina Triviente, que tiene cosas importantes que hacer en unos minutos, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Abel, y hacemos la pausita chiquita ahora o esperamos un poco más. Esperamos un poquito más, a las 9 de la mañana, para hacer la pausa, gracias a la doctora Carolina Trivelli, y bueno, vamos con las noticias que hicieron noticias este fin de semana, Rosa María. Pues, pero antes de hacer eso, tengo que hacer algo que hace días dije, voy a tener que decir esto varios días durante el mes de agosto, septiembre. Miren, ahorita no está lloviendo, ¿ok? Y todos sabemos que viene, ¿cómo es? Al 97% viene un niño. Es el momento de limpiar.
es muy importante que las municipalidades del Perú, los gobiernos regionales y el gobierno central limpien los cauces de los ríos. Pero es súper importante hacerlo ahora, porque después no hay tiempo. Si usted está en una ciudad, me escucha y ve que su alcalde no está haciendo nada, comience a meter presión, porque si no le limpian los cauces, los daños que va a tener después del fenómeno que tuvimos del niño costero, marzo, abril, febrero, marzo, abril, sobre todo, van a ser muchísimo más grandes, porque si nadie ha limpiado nada de lo que llegó, va a ser mucho peor. Es como llover sobre mojado, va a ser mucho peor. Entonces comiencen a decirle a su alcalde, señor alcalde, usted ha visto, ¿no? Meta maquinaria pesada, limpie el cauce del río, encauce, porque si no, nos ahogamos todos. Y es el momento de hacer la presión ahora. En enero no hay nada que hacer. Arranca a llover. ¿Qué vamos a hacer? Ya el agua se desbordó. La otra es que todas las familias en la costa peruana, sobre todo, tienen que volver a revisar sus techos. Yo sé que me dicen la loca los techos, pero es que ahí comienzan los problemas, pues. Y tienen que revisar las estructuras de sus casas. Las casas en la costa peruana no están preparadas para las lluvias. En otros lugares del mundo donde llueve muchísimo, desde la habitación más pobre que hay, tiene desahogo, tiene desagüe el techo. Acá yo recuerdo el fenómeno del niño del 83, abriendo con una comba, ¿no es cierto?, ese famoso techito que le da la vuelta al techo y que es una piscina gigante, ¿no? Y abriendo para que tenga desagüe. Entonces, revise su situación. Los edificios, las casas más antiguas, las casas que son de adobe y quincha, revisen su situación. Ahorita se puede hacer algo. Hay tratamientos, hay forma de impermeabilizar, hay formas de impermeabilizar que son caras, hay otras un poco más baratas, pero es el momento de hacerlo ahora. Toda la gente que vive, digamos, Chaclacayo, Chosí, Cañaña, toda esa zona, y para arriba, ¿no? O sea, todo lo que es Huarochirí para arriba también. O sea, si tu calamina tiene huecos, o sea, todo eso hay que parcharlo ahorita, no en enero. Entonces implica que la familia se reúne y discuta si se puede poner una platita para hacer reparaciones. Es el momento de hacer las reparaciones, de verdad. Y yo les voy a hacer recordar, ya están haciendo sus reparaciones, hagan sus reparaciones. Hay cosas que la familia puede decir, bueno, ya esto ya ni se repara, ya que se caiga, pues, ¿qué vamos a hacer? No hay plata. Pero otras cosas que sí se pueden salvar, bueno, es el momento de sentarse a discutir si se pueden salvar o no. Y también discutir a dónde van a poner las cosas de valor en el segundo piso, si pueden mover todo de arriba para abajo rápidamente, en zonas de inundación. Es momento de sentarse a pensar. Porque, digamos, lo que ha pasado geológicamente va a volver a pasar. Si su casa se inundó, es lo más probable que se vuelva a inundar. Entonces tome medidas respecto a eso. Muy bien, Abel. Ahora vamos a la cosa política que nos consume. Estábamos hablando del Congreso y del señor presidente del Congreso, el señor Soto, beneficiario de una ley que él mismo promovió. Claro, el señor Joaquín Ramírez puede decir, no, yo no la promoví, claro, siendo alcalde de Cajamarca, él no es congresista, pero digamos que sus amigos de Fuerza Popular fueron entusiastas de esta ley que inicialmente promueve, además, Perú Libre. Tienen que derogar la ley. Ese es mi sano consejo, antes de que la lista sea ya un gigante. Y tienen que discutir la permanencia del señor Soto en la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque a Lady Camones la votaron por menos los mismos congresistas. A Lady Camones la votan por un audio en el cual César Acuña le pide a su bancada y ella se muestra dispuesta que aprueben una ley para la creación del distrito de Alto Trujillo. Ley que ni siquiera se había votado. Y a ella la votan de la presidencia del Congreso por eso, por discutir la agenda parlamentaria. ¿Va a haber un pacto de silencio en esto? El Ejecutivo no dice nada,
el Congreso no dice nada, y yo les decía, algunos medios no dicen nada. Hay un pacto de silencio, no nos han avisado. Si van a hacer un pacto de silencio, pues avisen, ¿no? Para por lo menos estar informados. ¿Se van a quedar todos calladitos sin hablar de un tema que es bien grave? Pero en fin, así está el Perú. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Bueno, los niños se pelean entre ellos, a ver, ya eso es un fin de arte fuera de control. La profesora solamente escucha, yo no fui, señorita, yo no fui, fue él, fue él. Un momentito, todos castigados, todos castigados. La congresista Portero, creo que es el apellido, porque no, yo no la conocía, recién la he escuchado mentar, ha señalado a Ilich López y a Elvis Vergara como los promotores de CBS A1, así llamaban A1 en el Ministerio de la Producción. Ellos han dicho que es mentira, pero claro, el promovido era el yerno de la congresista, no, perdón, el yerno de la congresista. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de tráfico de influencias donde, a la hora de enfrentar a la fiscalía, todos se van a echar la culpa entre ellos. Pero lo que están probando estas declaraciones es que el tráfico de influencias sí existió. Y lo advertimos hace mucho tiempo. Los congresistas no pueden conseguirte trabajo porque los llevan presos. Y a veces cuando tú le dices a un congresista, los van a meter presos a todos, te odia, pero es la verdad. Esto es tráfico de influencias descarado. Como es tráfico de influencias en el caso del señor Soto promover una ley que lo beneficia a él y luego resultar elegido presidente del Congreso, jactándose no, decían que tenía 55 procesos, ahora no tengo ni 3. Claro, ya no va a tener ni uno. Si te apruebas una ley para que todo lo que has hecho prescriba, sí, pues, bien difícil que te metan preso, ¿no? Impresionante. Impresionante. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la discusión el caso de Digna Calle. Yo en esto sí quiero decirles algo que les va a llamar un poquito la atención, ¿ya? Pero señora Digna Calle no ha cometido ningún delito. Y no hay ni siquiera una falta administrativa. Porque el Congreso, ya les he explicado, tiene un reglamento. Y en ese reglamento no hay límite al tiempo que puedes pedir licencia. ¿Por qué? Porque hay gente que ha pedido 1 año de licencia o más. Keiko Fujimori hizo una maestría en los Estados Unidos. De verdad, mientras era congresista. Además de licencias por maternidad, etc. Entonces, hay licencias de salud que no tienen límite. Y han habido casos lamentables de congresistas que han estado sumamente enfermos, enfermedades crónicas, terminales, o un cáncer muy, muy duro, que no han ido 1 año al Congreso y después han fallecido incluso. Entonces, si tú pones un límite en el reglamento a la licencia y al mismo tiempo la tarea de ser congresista es irrenunciable, entonces estás obligando a gente que puede estar en un estado de salud absolutamente precario o prostrada a ir al Congreso, lo cual es francamente un disparate. Entonces se tiene que encontrar un término medio entre las excepciones de salud y las excepciones de personas que en el fondo, tal vez ya no quieran seguir siendo congresistas. Esa es la verdad. La señora Digna Calle ha señalado que tiene un problema familiar, nadie sabe cuál es, y tal vez nadie tenga por qué saberlo tampoco. Parte de su intimidad familiar. Y es evidente que está desarrollando una carrera inmobiliaria en los Estados Unidos que aparentemente lo está haciendo de manera exitosa. El negocio inmobiliario en los Estados Unidos es un negocio de riesgo, pero si tienes un capital inicial, puedes vivir de él. De hecho, hay miles de personas que viven del negocio inmobiliario en los Estados Unidos, que es la compra y venta de inmuebles a mayor valor de lo que lo compraste. Entonces, si la señora se compró 3 casas, vendió una, es evidente que está en el negocio inmobiliario.
que es el negocio en el que quiere estar. La señora tiene Social Security Number, o sea que tiene algún nivel migratorio que le permite hacer esa actividad. Y probablemente es residente en los Estados Unidos. Y por alguna razón tiene que quedarse por lo menos 6 meses al año en los Estados Unidos. De repente está completando sus 6 meses, desde enero a noviembre. Entonces tiene otro proyecto. Sería por transparencia política necesario que lo informe. Pero creo que para ella está claro que sus días en la política peruana han concluido. ¿Es la única congresista que tiene propiedades fuera del Perú? No. No. La congresista Agüero de Perú Libre es una próspera propietaria de los Estados Unidos también. De Perú Libre, ¿eh? Por si acaso. O sea que, miren, la diferencia es que estas compras-ventas en los Estados Unidos son absolutamente transparentes y muy fáciles de identificar. De hecho, ahí el programa Puerto Poder identificó todas sus propiedades. Y como se venden por catálogo, o sea, la venta es pública por catálogo, entonces hay fotografías, hay planos, hay todo lo que tú quieras de las propiedades porque se venden por agentes inmobiliarios de manera pública y transparente. Así que lo que el Congreso tiene que debatir es ¿qué pasa si un congresista quiere dejar de ser congresista? Lo que realmente no quiere ser congresista. Los alcaldes renuncian, los presidentes renuncian, los ministros renuncian, los congresistas no pueden renunciar. Tal vez la discusión es acá si podemos meter la renunciabilidad al mandato. De repente ya llegó la hora de discutirlo. Como les decía, es una vieja institución la renunciabilidad para evitar la presión política, la extorsión, el chantaje, el que el congresista caiga en manos de mafias que lo obligan a renunciar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón. Pero tal vez sea el momento de discutir ese tema, que es el tema de fondo. ¿Qué es el tema de fondo? O sea, la señora congresista ya no quiere ser congresista. Y yo le pregunto a muchos peruanos, ¿usted quisiera ser congresista? Probablemente me digan que no. Entonces, resolvamos el tema de fondo más allá de la anécdota. Además, hay que decir algo. De acuerdo al reglamento, la señora Digna Calle podría cobrar, a pesar de estar ausente, hasta el 50% de su sueldo. Está autorizada para hacerlo. No lo está haciendo, pero está autorizada para hacerlo. Entonces ahí hay una discusión pendiente. Muy bien, ayer 199 años de la batalla de Junín, una batalla muy, muy importante para consolidar la independencia de América. Todos hemos estudiado primero la batalla de Junín, después la batalla de Ayacucho en 1824. Cualquier niño peruano puede explicar a cualquier turista extranjero cuáles son las batallas que consolidan la independencia de América. Y ayer se celebraban 199 años de la batalla de Junín. Y hubo un homenaje en Las Pampas, efectivamente, donde esto se desarrolla históricamente. Ahora es una reserva, un santuario nacional, pero había más policías que pueblo. Había un contingente policial gigantesco, pero sí la población que quiso ir se acercó y le gritaron a Dina Boluarte, asesina, ándate, vete, todo lo había por haber. Lo que era esperable, porque si no, no hubieran mandado tanta policía. Ahora, algunos hechos a resaltar. El primero es que la Policía Nacional tiene un manual que cumplir. Y nuevamente ayer no lo cumplió. Y no lo cumplió de manera, ahí ustedes lo van a ver, hasta yo les diría inconstitucional. Hay imágenes donde la policía no solamente empuja a la gente por estar ahí, ¿eh? O sea, no estás invitada, te empujamos. Ok, es una pampa bien grande, ¿no? Sino que las personas que habían llevado sus cartulinas con sus mensajes, se los quitaban. ¿Y por qué se los quitaban? Les quitaban la cartulina. Hay una escena donde un policía le dice, a ver, muéstrame. Si no me muestras, te lo quito. ¿Por qué el policía, ahí tiene, ¿ves? Es esa imagen. Entonces le quita, no me has querido mostrar, yo me lo llevo. ¿Perdón? Es un acto de censura. No hay censura previa, tú puedes publicar lo que te dé la gana. Un policía no te puede decir que puedes publicar, y menos llevarte tu publicación.
Y así quieren tener esa policía del orden, ¿no? Que solo va a tener 6 meses de preparación, va a ser una especie de CAS policial, y lo votas cuando no te rinde. Bueno, este señor, que sí ha ido a una escuela, ¿no? Que tiene mayor entrenamiento, no sabe que está prohibido en su manual quitarle banderolas, avisos, afiches a la población, porque eso es censura. Y además, el policía le dice, muéstrame. O sea, como si él fuera a aprobar el mensaje. Una aprobación previa, es el censor de cartulinas. Él tiene que decirle a la gente qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir. Un policía. ¿Eso es una democracia? ¿Y esas son las escenas de una democracia? ¿En serio? El policía no te puede quitar nada. Y lamentablemente para la policía y para este gobierno, la gente cada día más conoce su constitución y conoce sus derechos. La constitución señala la constitución. No hay censura previa. A mí no me puedes decir previamente qué voy a decir o qué no voy a decir. Y yo puedo llevar mi cartulina a decir Dina asesina. Y mañana la presidenta se tomará la molestia de acusarme por difamación. Pero no hay censura previa. Previamente a mí no me puede un policía revisar mis mensajes, a ver si le gustan o no a él, o a la señora presidenta o al señor ministro. Eso es inconstitucional. Entonces, comiencen por respetar la Constitución. Comiencen por tener un poquito más respeto por la gente. Si a esa gente no le gusta Dina Boluarte, tiene todo el derecho a que no le guste Dina Boluarte. Porque además la acompañan el 80% del país. Es lamentablemente el precio de ser presidente de Perú. No le vas a gustar a todos, pues. Y los que no están de acuerdo con tu mandato tienen todo el derecho a decir que no les gusta tu mandato. El día que ese derecho acaba, se llama dictadura. Cuando nadie protesta, nadie dice no me gusta el gobierno, no. Ah, ok, sospecha de que estamos en una situación autoritaria de tal manera que no se puede protestar. Por ahora la gente conoce sus derechos, como reitero, y le reclaman a la policía directamente, ¿por qué me quitas? Y el policía le dice en el lado no lo ha escuchado, yo te pedí que me muestres. Y yo me pregunto, ¿con qué derecho el policía pide que yo muestre el cartel que estoy llevando? Con ningún derecho. ¿Y con qué derecho te lo quita? Con ningún derecho. Ojalá sancionen a ese policía. Está perfectamente identificado, ¿eh? Tiene marbete, cara, todo. Ojalá que sufra una sanción ejemplar de su comando. Pero eso no va a ocurrir. Todos ustedes saben que eso no va a ocurrir. Es como el presidente del Congreso, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente lo van a destituir ahora? Eso no va a ocurrir. Van a tratar por todos los medios que en 3 o 4 días hablemos de otra cosa. Hasta que aparezca el siguiente congresista o el siguiente alcalde o personaje público que se acoja a la prescripción para salvarse de una sentencia. Eso es lo que va a pasar. Todos sabemos que no le van a hacer nada. Y ese es el problema. La impunidad con la que se puede actuar de manera inconstitucional en el Perú. No pasa nada. Nada. O sea, los derechos de las personas son avasallados por la policía o por otras personas sin que pase absolutamente nada. La pestilencia está sentada en las graderías, me han contado, del desfile militar del 28 de julio. Invitaciones, ¿ah? Se necesita invitación para ir. Bueno, eran invitados. Aparentemente eran invitados. Sentados en las graderías que coloca el Ministerio de Defensa para el público invitado en el desfile del 29 de julio. ¿Ustedes creen que algo les van a hacer? No, nada, nada. La tiracaca, la que tiraba caca, estaba sentada en la gradería. Invitada. Invitada. ¿Qué más tenemos que decir? Tenemos que hablar, ya hemos hablado del Congreso, de ciertas Alberto inconstitucionalidades, Fujimori. perdón. ¿Qué? Alberto Ay, Fujimori. tenía que ir al dentista, don Alberto, tenía que ir al dentista. Con tan mala suerte que lo captaron caminando bien erguido
ningún problema, y entraba a Estética Colombia Spa. Según el INPE, al lado hay un dentista, pero la imagen inicial fue, ¿se va a hacer un masaje descontracturante? Obviamente no tiene esposas, no hay marrocas, nada, ¿no? Normal nomás. Da la impresión de que el régimen penitenciario de Alberto Fujimori, bien por él, ¿no? Es bastante relajado. ¿Cómo será el de Toledo? Y el de Castillo. ¿También van a la Estética Colombia? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes a Toledo en la Estética Colombia? ¿O a Castillo en la Estética? No sé, la verdad. Castillo está pidiendo que le pongan un locutorio para hablar con su familia, a lo cual tiene derecho, ¿eh? En el régimen penitenciario sí tienes derecho a tener conversación telefónica con tu familia, hasta en el más duro de los regímenes. Visita familiar y por lo menos una conversación telefónica con tus familiares, amigos y tu defensa legal. Está en la ley, no me estoy inventando nada. Pero Alberto Fujimori dice, muchachos, tengo cita con el dentista, nos vamos a Estética Colombia. Vamos. Dice el INPE que ya ha tenido otras citas anteriores. No se conocía, ¿verdad? No se conocía. Pero no hay que desearle la cárcel a nadie, tampoco hay que desearle una cárcel severa. Si la policía dice que tiene toda la situación controlada, para cualquier día se va a algún otro sitio y después lo regresan y nadie se enteró, ¿ah? Si tal es el relajo, y ahora nadie le toma cuentas a la policía, puede ser. ¿Qué más tenemos hoy día? Tenemos varias cosas más que hay que destacar. Espérense un segundo que tengo acá una lista larga porque han pasado varias cositas interesantes. Caso, 230.000 soles cuesta el viaje a Brasil de Dina Boluarte. Ya está en Brasil, ¿no, Abel? Ya está, ¿no? Abel, hemos perdido a Abel en este instante, pero creo que ya estoy, está. Pues, estoy verificando la cuenta de Palacio, un ya, ratito. ya salió, ya voló. 230.000 soles cuesta el viaje. Claro, va a ir en el avión presidencial, hay que llevar piloto, tripulación, que son piloto, copiloto, ingeniero de vuelos, azafata, bla, bla, bla. Son 10 personas, ¿ya? Que tienen que ir en el avión, más la seguridad de la presidenta, más los ministros, más los viáticos, más 4 días en Brasil, ¿no? 4 días, 3 noches, cuesta 230.000 soles. ¿Quién es presidente del Perú en este momento en el Perú? En el territorio nacional, nadie, porque la presidenta no ha podido encargar el despacho a nadie como manda el 115 de la Constitución, porque no tiene vicepresidentes. Y como no hay nadie, ella gobierna remotamente. Como yo este programa remoto, ella también es la presidenta del Perú en remoto. Después del problema con Digna Calle, pues que vote desde Miami. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Porque Digna Calle estaba con licencia, con permiso del Congreso, y la señora Dina Boluarte dice, yo tengo mi ley que me aprobó el Congreso porque yo puedo hacer mis viajecitos. 230.000 soles vale la inconstitucionalidad de que Dina Boluarte viaje. Es absolutamente inconstitucional, ¿eh? Pero en fin, como la ley está vigente y todavía no ha sido aprobada por el TC, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. No hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? Bueno, se Eh, avecinan eh, muchas cosas. Sí. el Ministerio Público, Rosa María, ha pedido ampliar la Sí. investigación preparatoria para Ollantumala y Nadine Heredia. Disculpe, ya da risa, pues. A ver, en el caso de los Humala hay dos grandes procesos, ¿ya? Uno ya está en juicio, que es el caso de las donaciones de campaña, en que lo más probable es que el último día, o sea, cuando todo esto termine, en la Suprema, si es que llega a la Suprema, se llega a la conclusión que las donaciones de campaña de Odebrecht no constituyen delito. Ese está en curso. El otro es el del gasoducto. En el caso gasoducto se ha explicado 60 veces que ahí no hay nada.
¿Qué pasó? Se presentaron dos empresas, una Odebrecht y la otra otro consorcio, ¿ok? El otro consorcio fue descalificado porque cambió la composición del consorcio durante el concurso. Y el socio más importante redujo su participación. Eso no se podía hacer. Ganó Odebrecht. ¿Qué tiene que ver ahí Nadine Heredia? Nada. Pero quieren meter presos a todo el comité calificador, a todo Proinversión, a todo el mundo. Hubo, sí, espionaje comercial, sí, claro que lo hubo, Barata ha contado todo. Pero le pagó a privados para espiar a la competencia. Repartió plata a abogados, terceros, etcétera, todos privados. No le pagó una coima a nadie en el Estado. Repartió plata a los privados para controlar a la competencia, para que le dijeran cuánto iba a poner como precio la competencia. Y al final la competencia se retira. Eso es todo lo que hay. Ollantumala no tiene nada que ver. Entonces están haciendo una maroma por la cual Nadine Heredia tenía interés y hablaba con Graña para que no le publiquen titulares a Humala y a cambio de eso les daba una obra. Es un artificio todo el caso. Más, la número uno del caso es Nadine Heredia, porque era esposa de Ollantumala. Como no han encontrado, pues, la pistola humeante, porque no la hay, 3 años de investigación preliminar, 3 años de investigación preparatoria, ya se venció el plazo el 30 de junio, ya se acabó. O acusa a la fiscal, o chau, archivas. Entonces se ha presentado al juez y le ha dicho, denme 3 años más para investigar. 9, a ver qué encuentro. Ya, eso se llama fishing, eso se llama salir de pesca a ver a quién atrapas. Ya, eso está prohibido. No es, mira, yo creo que tú eres delincuente, a ver qué te encuentro, pues, ¿no? Ya, ¿no han estudiado derecho penal? Eso está prohibido. No se puede salir de pesca. No hay expediciones de pesca. La señora fiscal ha dicho, no, que le faltan unas diligencias. Les faltan unas diligencias, ya. O sea, en 6 años no ha podido completar las diligencias. Y ahí sí hay un montón de gente inocente imputada. Y estoy hablando de Miguel Castilla, de Alberto Pascofón, de gente que no tiene nada que ver en ningún acto de colusión, cohecho o algo por el estilo. Y la fiscal lo sabe perfectamente, lo sabe todo el Perú. Entonces que se dejen de sonceras. Si no tienes nada que acusar, archiva el caso, pues, ¿no? Igual se te va a caer en el Poder Judicial, porque ahí no hay nada. No hay nada. ¿O qué esperan? Que pasen 20 años para que prescriba. La fiscalía no pierde, le prescriben los casos. No, pues, pierdes. No tienes nada. Ya le fregaste la vida a un montón de gente. Ya le reventaste la vida a gente inocente. La dejaste sin trabajo, sin poder salir del país. A Miguel Castilla le quitaron su trabajo en el BID, le prohibieron salir de Perú. Además es genial, porque te prohíben trabajar, o sea, te impiden trabajar, pero al mismo tiempo te dicen que tienes que tener arraigo laboral. ¿Y quién te va a contratar si te están persiguiendo? Es de locos, pero realmente de locos. Para conseguir prisiones preventivas de 12 meses que no sirven absolutamente para nada. A ver, el señor Ollantumala y la señora Heredia estuvieron presos 10 meses. 10 meses presos, los dos, dejando a sus 3 hijos solos. 10 meses presos. ¿Para qué? En el caso de las donaciones de campaña, ¿para qué? Para satisfacer una presión política que pedía sangre, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí no hay nada. Y esos son los 2 casos contra los humanos. Los casos más endebles que tiene la fiscalía. Y quiere 3 años más. No me hagan reír, pues, por favor. Ahora, lo que me han dicho es que en realidad la fiscal le ha dicho al juez Asmán Chinao que para diciembre ya acusa. Entonces que le dé 1 año más, ¿no? Que le pide 3 para que le dé 1. Entonces parece que más o menos es justo. No, no es justo, pues. Si en 6 años no se ha acusado,
6 años no has acusado. Con el cuento que es complejo porque metes 14 personas que no tienen nada que ver. Entonces todas esas personas van a apelar, pues. Es como el caso Cócteles de Keiko Fujimori, que está en control de acusación hace 2 años. Está a punto de caerse. Hay 68 apelaciones. Está a punto de caerse porque además el fiscal ha dicho que no han podido digitalizar todo lo que tienen que digitalizar. Y ha sido tan desordenada la presentación que hay tantos imputados en la primera presentación, tantos imputados en la segunda, ya no sabes ni cuántos imputados son. Que si se tiene que caer porque el fiscal no es capaz de elaborar un caso, ¿no es cierto?, en que sí pueda ganar, en vez de contar una historia así gigantesca, te centras en lo que puedes ganar y ganas, pues. Pero no puedes ganar, porque además es el mismo problema que los Humala, donaciones de campaña. Que ya se ha explicado 60 veces que todas las donaciones de campaña, incluidas las de los apristas la semana pasada, realizadas antes de agosto del 2019, no constituyen un acto ilícito. 60 veces he explicado, voy a cumplir 10 años explicando. En 2014 empecé a explicarlo. Próximo año 2024. 10 años explicando el mismo tipo penal. Y saben perfectamente lo que estoy diciendo, lo han sabido siempre. Siempre lo han sabido. Ahí no hay delito. Siempre lo han sabido. Y siempre han engañado al público. Ahora, claro, al principio, como era contra los Humala, todos los demás, los fujimoristas, bien presos, hasta que comenzaron a venir por todos. Entonces se dieron cuenta, sí, no es delito. De nuevo la misma historia, ¿no? ¿Te acuerdas? Bloguera patética, gritaban, abogada de Nadine, ahora no es delito. Ese es el mismo caso. Bueno, pero ahora por el gasoducto, por el otro caso. Ay, Dios mío, mi país. ¿Algo que se me haya escapado, Abel? Yo estaba Creo revisando. que no. Creo que no. Hemos tenido inconstitucionalidades y judiciales este fin de semana. Falta lo de Darwin Espinosa, salió ayer, creo que fue en Panorama, el expresidente de Sedapal, Francisco Dumbler, y dijo que el señor Darwin Espinosa había gestionado para que la empresa Marca Group de la señora Sara Goday tenga agüita. Ya lo habían dicho hace algunos días también. ¿Te sorprende? No, no me sorprende nada. No. Ya le han explicado 60 veces a los congresistas también que no pueden hacer gestiones ante entidades del Estado. Porque es tráfico de influencias, es delito, por el amor de Dios. Ni aun cuando lo hicieran con buena voluntad, yo solo quería ayudar a mi pueblo. Ni aun, y no es con buena voluntad, evidentemente. Ay. Miren, cuando vayamos a elecciones de nuevo, ya vamos a tomarles a todos el examen de tráfico de influencias, ¿ya? Los que no lo pasen, no voten por ellos. Porque de eso se trata todo esto al final del día. De que ustedes estén correctamente informados sobre por quién están votando, por el amor de Dios. En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, no hay mucho más. Estamos esperando que el Congreso diga algo sobre la ley Soto. No va a decir nada, a ver. Yo creo que tampoco. Nada. Yo creo que tampoco. Y te digo, en eso hay algo raro. Porque algunos medios no quieren poner eso en portada, ni siquiera en las páginas interiores. Y es rarísimo. Es rarísimo. O sea, cuando una noticia es tan importante y tan grande que alguien no informe sobre eso, eso también es noticia. Eso llama mucho la atención. Muy bien. Nos tenemos que ver. Nos vamos. Sí, mañana seguimos. Por supuesto, hay mucho para comentar. Mañana seguimos nuevamente. Listo. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.